A continuación, Salud Dental. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Salud Dental. Bienvenidos. Hola queridos televidentes, gracias por acompañarnos en nuestro primer programa del año de Salud Dental. Soy Daniela y hoy junto con Jorge Luis vamos a hablar acerca de infecciones odontogénicas, es decir, infecciones que se originan en el diente o en las estructuras que lo rodean. Es un tema que no hay que dejarlo pasar por alto porque a veces una simple infección de diente puede empezar a infectar ya sea el hueso que lo rodea, dientes vecinos o incluso las bacterias pueden viajar a través del torrente sanguíneo hacia otros órganos como son el pulmón o incluso otro órgano vital que es el corazón. Bacterias de la boca que se originan en una infección dentaria pueden viajar y alojarse en las válvulas cardíacas y esto se lo conoce como una endocarditis bacteriana, por lo que una infección debe ser tratada a tiempo y evitar estas posibles complicaciones. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de las posibles causas de una infección, cómo se representa en boca mediante imágenes que vamos a ver después, y también vamos a ver el tratamiento porque incluso en una complicada infección dentaria puede requerir una hospitalización del paciente y también en un caso mínimo puede también puede causar lo que es la muerte en pacientes que no son controlados o tratados a tiempo. Así que Jorge Luis, bienvenido y comencemos explicándoles a nuestros televidentes qué es una infección, cómo se forma y qué es lo que causa esta infección. Bueno, muchas gracias doctora Daniela Castillo por la invitación. Las infecciones odontogénicas son procesos infecciosos originados en las piezas dentales, como tú lo has dicho, que comienzan a partir de una simple caries dental, enfermedad periodontal, y esta tiene dos caminos que tomar. Es decir, si es una infección aguda, esta puede diseminarse o producirse tromboflebitis por vía hematógena, es decir, a través de la sangre, puede difundirse a través de los tejidos blandos. Vamos a ver que hay espacios o cavidades anatómicas por la cual se difunde la infección, y también o volverse crónica, las defensas del organismo ser más fuertes y localizarlas, así formar granulomas o formar quistes en los maxilares, maxilar o mandíbula. Pero hay momentos en que estas infecciones odontogénicas pueden, asociadas a diferentes factores como diabetes, insuficiencia renal, desnutrición, pueden verse afectadas estas barreras de defensa y formar infecciones de verdad graves, de graves consecuencias para el paciente. Pese al advenimiento o el uso de antibiótico terapia en nuestro medio y en la actualidad, pese a eso, se ven menos casos de infecciones graves o de tipo hospitalaria, pero sigue habiendo este tipo de procesos infecciosos, que vamos a ver a continuación en imágenes cómo es que se propaga o cómo se forma. Esa es la fisiopatología de la infección dental. Comienzan por caries, se necrosa o se muere la pulpa dental o el diente o la muela, y esta atraviesa a través del periápice. El ápice es la puntita de las raíces donde está localizada la infección. Y como hablábamos, tiene esos dos caminos que seguir: o volverse infección aguda, salir hacia los tejidos, formar también lo que es una fístula dental cuando se localiza, o ocupar espacios anatómicos que son virtuales en la cavidad oral, ¿sí? Que en la cavidad cérvico-facial. Son espacios que no existen pese al acúmulo de la pus. El origen de las infecciones odontogénicas, que hablábamos, caries, periodontitis, mala higiene oral. Uno de los factores también son las pericoronaritis de una pieza dental semi incluida, es decir, hablemos de un tercer molar que está erupcionando, sale en la cavidad oral y
al mezclarse con bacterias de la cavidad oral, que normalmente son aerobias, es decir, viven de oxígeno, pero estas bacterias ya al consumir el oxígeno en este proceso infeccioso, aparecen bacterias anaerobias, es decir, pueden vivir sin oxígeno y ser más agresivas. Los traumatismos dentales obviamente también producen infecciones odontogénicas, quistes dentales que se han formado y procesos periapicales que se han formado de la misma infección o de la misma muerte de la pulpa del diente. ¿Sí? Bueno, en la siguiente imagen podemos ver las vías de propagación, como habíamos hablado antes, a través de la sangre, del sistema linfático. Puede llegar a órganos lejanos, como son válvulas cardíacas, laringe, faringe, o incluso, como habíamos explicado antes, también del corazón. Las vías de propagación que tú has mencionado, y también los espacios musculares, que son estas cavidades virtuales. Hay el espacio maceterino, pterigomandibular, que en condiciones normales están ahí virtuales, no son, pero cuando el ápice de la raíz se encuentra hacia un espacio, sale la pus y crea grandes infecciones o grandes volúmenes de líquido que se van formando, que son los abscesos, la celulitis, que vamos a ver cuáles son las diferencias entre celulitis y absceso. La fístula dental es la salida localizada, es la concentración de la infección de una pieza dental. En cierto punto, este tipo de fístula es una ventaja al organismo, es decir, que el organismo ha logrado reparar bien este tipo de infección y por eso solo la localiza. Y en procesos, gracias a tratamientos endodónticos o extracciones, se puede salvaguardar la vida del paciente. Son procesos infecciosos crónicos, es decir, el organismo ha tenido la capacidad de localizarlo. Esto en lo que respecta a una fístula dental, ¿sí? Aquí vemos una periodontitis, que es una enfermedad del periodonto, de los ligamentos que sostienen al diente. Esto también, no en mayor grado, pero sí es causante también de infecciones de tipo odontogénico, ¿sí? Vamos a ver en siguientes imágenes cómo hablábamos de la pericoronaritis. Mira un tercer molar que está semi incluido, que se esperó mucho tiempo para ser extraído, y mira la infección que logró hasta penetrar los tejidos blandos y la piel. Un absceso como estos, de este tipo, puede suceder en personas incluso con aparente salud normal, porque no sabemos la capacidad de agresión que puede tener las bacterias que están en esta pericoronaritis. Mira el absceso grande, esto ya requiere hospitalización cuando ya ha llegado así. Para evitar esto, mira una periodontitis apical aguda. Todo ese círculo negro en esa radiografía que rodea la raíz del diente, todo eso es un proceso infeccioso del mismo paciente que vimos con esta infección. Entonces mira una caries gigante, cómo llegó a la pulpa y cómo todo esto está ya contaminado y todo esto es bacteria y pus. Lo único tratamiento que existe para esto es extracción de la pieza y limpieza quirúrgica, del drenaje quirúrgico, para poder salvaguardar la integridad, la salud del paciente. Cuando esto llega, mira, abscesos cervicales de origen dental, son abscesos que se han ido hacia el espacio submandibular sobre todo. Pasa el músculo miloioideo, el ápice está por debajo de este músculo que representa el piso de boca, y esta infección la forma en el espacio submandibular. ¿Y qué tratamiento tú recomiendas? ¿Esperar a ver si es que esto mejora, reventarlo, hospitalización, el odontólogo, o el paciente puede manejarlo desde su casa con antibióticos? Bueno, este tipo de pacientes, por ejemplo, abscesos palatinos muy grandes. El problema de las infecciones de tipo odontogénico, sobre todo a nivel mandibular, es que pueden taponar la vía aérea. Es decir, puede haber una severa infección y que el uso prolongado de antibiótico que no ha dado resultados puede conllevar a fiebre, malestar general, hospitalización, drenar esto y extracción del problema o de la causa. En este tipo de procesos, por ejemplo, abscesos submandibulares, ya el hecho solo de extraer la pieza no va a servir de nada. Aquí hay que hacer un drenaje quirúrgico,
hay que hacer una limpieza quirúrgica. El paciente aquí presenta síntomas, mucho dolor, mucha molestia, y todo originado por una pieza, sobre todo molares de la región mandibular, que son los que mayormente dan este tipo de abscesos o este tipo de infecciones odontogénicas, ¿no? ¿Y qué tipo de complicaciones existen en el momento de presentar estos edemas tan grandes en la región de la cara? ¿Los ojos se pueden afectar? ¿Qué tejidos se afectan? Bueno, vamos a ver en imágenes cómo tenemos las infecciones odontogénicas consideradas de alto riesgo para el paciente. ¿Cuáles son? A mi parecer es la sinusitis de origen dental, es decir, piezas dentales que están en contacto con el seno maxilar, la fascitis cérvico-facial, que es una necrosis o muerte de la piel por una infección grave de origen odontogénico, la angina de Ludwig, que vamos a explicar qué es, la infección del seno cavernoso o la trombosis del seno cavernoso, que es una diseminación de la infección, principalmente en piezas como el incisivo lateral, el canino, el premolar, que utilizan el retorno venoso facial, la vena angular facial, y pueden llegar a producir infecciones oculares graves e incluso infecciones de tipo cerebral. Vamos a ver a continuación de las que hemos hablado, la sinusitis odontogénica, que es una infección que se ha producido en un molar maxilar en relación al seno maxilar. Esta infección puede agravar la condición de salud del paciente en la sinusitis odontogénica. Se acumula de pus en los senos maxilares y produce fiebre, malestar general, y muchas veces este tipo de drenajes o limpieza quirúrgica hay que realizarlo en hospital bajo anestesia general por el alto grado de contaminación que fue de la boca hacia el seno maxilar, que es una cavidad con otro tipo de bacterias. ¿Sí? Vamos a ver también qué es la trombosis del seno cavernoso. Es una complicación poco frecuente pero mortal. Se habla de que el 50% puede perder la visión, este tipo de pacientes, originada en los dientes anterosuperiores, como hablábamos, caninos, incisivos laterales o premolares superiores. El edema en el párpado superior. El edema en el párpado superior puede llegar a este tipo de infección. Si podemos ver la imagen, hay también limitación de movimientos oculares, fiebres muy altas, y aquí incluso se tiene que llegar a antibióticos, drenaje de pus y anticoagulantes que nos ayuden a destapar este tipo de infección. Como hablábamos, es una infección poco frecuente, pero en personas inmunocomprometidas, enfermedades de tipo inmunitario, insuficiencias renales, diabetes mal controladas, este proceso infeccioso puede diseminarse a través de las venas, sobre todo del retorno venoso, y producir esto. Esto es tomado de un journal de Asia, ¿sí? En el cual presentan mucho tipo de infecciones. Este es un caso de una paciente que presentó una infección de tipo odontogénica. Vemos en la primera imagen la infección en la tipo A, que la infección ha tomado del canino, llegó a la afección del globo ocular. En resumen, para que nos entiendan, en la fotografía F, la paciente perdió el ojo. Esa es una prótesis ocular, porque la infección fue tan severa y fue no tratada a tiempo, aparte de eso con antibióticos de larga data y no un manejo correcto, y esta paciente llegó a perder el ojo. Es una prótesis ocular, pierde la pérdida de su ojo izquierdo por una infección de tipo odontogénico. ¿Sí? En las otras complicaciones de lo que me preguntabas, la angina de Ludwig. Esto es una grave infección de origen dental, poco vista en nuestro medio, pero ocupa los espacios sublingual, submandibular y mentoniano a los dos lados, bilateralmente. ¿Cuál es la muerte que puede haber en el paciente? Por obstrucción de la vía aérea. Vemos la flecha negra. Vamos a ver, también está asociado mucho a pacientes con debilidad, desnutrición, alcoholismo incluso. Vemos esa flecha negra en la cual esa es la vía aérea del paciente. En esta tomografía está cerrada, está prácticamente cerrada. Hay una voz ronca del paciente y por falta de oxígeno este paciente puede morir. La infección produjo esto, e incluso esta infección también puede diseminarse por vía hematógena y producir una septicemia y muerte del paciente.
cuando ya hay una angina de Ludwig declarada, es muy difícil que el paciente logre recuperar su salud. Es muy difícil que el paciente logre vivir. Claro, en el mundo actual es difícil que se presente esto, pero si me preguntas, yo sí he visto infecciones odontogénicas de este tipo. Y aquí en la ciudad de Quito, mientras hacíamos el posgrado, 2 personas en todo mi posgrado fallecieron por angina de Ludwig, antecedente alcohólico, y el paciente falleció en una pieza cariada de más de 1 año de duración de este proceso. El organismo no tuvo la capacidad. Entonces, cuando una infección odontogénica requiere hospitalización, que es lo que me preguntabas, algo muy importante, la dificultad de apertura bucal, fiebres mayores de 38 grados, dificultad para respirar, un olor fuerte que es característico, diferente, es gracias producido a los anaerobios, a sus toxinas que están liberando, edema facial incapacitante y productor, es decir, el aumento de volumen en la facies del paciente, y resistencia a los antibióticos por vía oral, porque muchos de estos pacientes han tomado cualquier cantidad de antibióticos, han sido manejados de una manera empírica, porque para esto, en una infección odontogénica, ya cuando hay un crecimiento y hay un aumento de volumen, hay que hacer un cultivo, un antibiograma para saber qué antibióticos qué bacterias pueden ser susceptibles a este tipo de infecciones, ¿no? ¿Y existen condiciones en las que pacientes que van a ser sometidos a cualquier tipo de intervención quirúrgica mínima dental requieren antibióticos? Cuéntanos de qué se trata este trabajo. Bueno, lo que se llama la profilaxis antibiótica ante un procedimiento quirúrgico, existe mucho debate, mucho desconocimiento acerca de que igual si se va a infectar no se le da antibiótico o no. En la experiencia, yo creo que la profilaxis antibiótica para procedimientos de extracciones dentales o extracciones de terceros molares debe haber un previo control antibiótico. ¿Por qué? Porque, como explicábamos en la cavidad oral, hay bacterias que pueden transformarse ante un proceso quirúrgico. Entonces, si logramos por lo menos ceder un poco esa carga bacteriana al impartir antibióticos al paciente previo a una cirugía. La experiencia nos dice que es menor en los casos en que se han reportado de infecciones odontogénicas con previo antibiótico. ¿Y cuáles infecciones requieren un tratamiento ambulatorio? Bueno, las infecciones de tipo ambulatorio hablaríamos que son las infecciones crónicas que han fistulizado y que no tienen síntomas de fiebre, que no tienen un gran aumento de volumen, en el que no se ve afectada la vía aérea, la respiración, la deglución, ¿sí? No se ve afectado esto, entonces puede manejarse, que no hay un trismo, es decir, no hay una contracción de los músculos que no pueden el paciente alimentarse. En estos casos que no exista esto, puede ser un paciente manejado ambulatoriamente. Caso contrario, como vimos, el paciente debe ser manejado hospitalaria y de urgencia ante estos casos para recibir antibiótico intravenoso que actúe mucho más rápido y evitar este tipo de complicación. En la mayoría de pacientes que acuden a nuestra consulta, a veces la primera etapa es darles antibióticos y a veces estos pacientes, como ya ven que los síntomas mejoran, la cara se les deshincha, no tienen ningún tipo de molestia, lo dejan pasar y lo que están haciendo ahí es enmascarar una infección que va creciendo silenciosamente. Y lo que van a generar ahí es que la pieza que está afectada llegue hasta el ápice, llegue hasta el hueso, posiblemente se contaminen otros dientes y en el peor de los casos llegue a generar lo que es una cara hinchada o una obstrucción de las vías aéreas, eso es lo que no queremos llegar. A continuación vamos a ver todos los tratamientos que han fracasado y a lo que no queremos llegar. Bueno, aquí tenemos una imagen de a lo que no queremos llegar. Esto es un procedimiento quirúrgico de un drenaje de un absceso submandibular, sublingual, que se hace por vía externa, en la cual el paciente tiene que estar anestesiado, con antibiótico previo 2-3 días, intravenoso, imposibilidad de comer, imposibilidad en su vida diaria y drenar este tipo de abscesos. El tratamiento ideal en este tipo de infecciones odontogénicas de mayor tamaño, mayor volumen, es drenaje, antibiótico terapia. Y
el antibiótico terapia tiene que ser intravenoso hospitalario y luego de larga duración con antibiótico vía oral, pero previo un cultivo, previo un antibiograma, para poder distinguir qué bacterias han atacado y que no fueron combatidas o que se volvieron resistentes al antibiótico al que utilizaron los pacientes. Los antibióticos más utilizados en el área odontológica, en el área quirúrgica odontológica, son las penicilinas, entre esas la amoxicilinas, las clindamicinas, y que están asociadas en este tipo de infecciones a un metronidazol o a un macrólido, que se llama. Este es más o menos el manejo que se debe hacer en este tipo de infecciones contra las bacterias anaerobias, sobre todo de la cavidad oral. ¿Qué enfermedades sistémicas hacen que un paciente sea más susceptible a generar una infección dentaria? ¿En cuáles tenemos que tener más atención? Estar atentos con los tratamientos que realizamos. Principalmente los pacientes diabéticos son un alto riesgo de infección, y más aún si no están controlados, ¿sí? Los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes alcohólicos, los pacientes con desnutrición, con carencias vitamínicas, los pacientes de edad avanzada también son susceptibles a que las infecciones odontogénicas no sean localizadas y se difundan más rápido hacia el organismo, hacia los tejidos, hacia el sistema cardiocirculatorio. Este tipo de pacientes hay que tener un mayor cuidado y un mayor control en este tipo de infecciones de tipo odontogénico. Hablemos también de lo que es la endocarditis, cuando ya las bacterias de la cavidad oral agresivas han viajado a lugares más lejanos como el corazón. ¿Qué es lo que sucede en estos pacientes? Bueno, la endocarditis bacteriana puede darse en situaciones de infecciones de tipo odontogénico cuando se realiza cirugías, pacientes que tienen prótesis valvulares o pacientes que tienen problemas valvulares en su corazón de origen genético o congénito. Este tipo de pacientes pueden desarrollar fiebre reumática en un futuro, sobre todo en niños, cuando no se ha preveído una profilaxis antimicrobiana. Es decir, los antibióticos sí están indicados como profilaxis antibiótica en este tipo de pacientes que pueden producir endocarditis bacteriana con graves consecuencias a futuro si no fueron valorados médicamente, evaluados bien por el odontólogo y con una terapia antibiótica profiláctica adecuada para ese paciente. Bueno, gracias Jorge Luis. Con esto llegamos al final de nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos en Dental Implant Center para atender cualquier tipo de inquietud o tengan cualquier consulta que hacernos. Estamos ubicados en el Hospital Metropolitano y en el Hospital de los Valles. Los teléfonos están apareciendo ahorita en pantalla y hasta un próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Salud Dental. Hasta la próxima.